vuelta del receso invernal, la Dirección Provincial de Educación Primaria propone una pequeña secuencia de trabajo para desarrollar en sexto año, que está incluida en uno de los 5 cuadernillos de Continuemos Estudiando. En este caso se trata de lecturas y escrituras en torno a la ventana abierta de Saki. Invitamos a estudiar este material, a analizarlo entre los equipos de supervisión, los equipos directivos y los docentes de las escuelas, para desarrollarlo a distancia durante el mes de agosto. Confiamos que será una buena oportunidad para que, con las modificaciones que cada institución considere necesarias, los distritos, las escuelas y la provincia podamos reflexionar juntos acerca de qué es posible enseñar a distancia y qué conviene que dejemos para el regreso a las clases presenciales. Aquí, en este video, vamos a presentar el documento Orientaciones para la enseñanza de la lectura y la escritura a distancia para sexto año. Seguramente ustedes ya lo recibieron en las escuelas. Haremos una breve referencia a la obra y al autor y a las situaciones y contenidos de lectura y escritura. La ventana abierta es la historia de una joven de 15 años que conversa con un visitante desconocido, el señor Nuttall, a quien le cuenta un evento familiar y desgraciado. Esta escena, en la cual la joven Vera y el señor Frampton Nuttall conversan, nos hace partícipes de la historia desde el inicio. Sin embargo, más adelante descubriremos que caímos en su trampa y Vera nos estaba engañando, al igual que al pobre visitante. El final magistral, que dice «La fantasía sin previo aviso era su especialidad» y algunas frases previas nos conducen a deducir que el engaño había sido premeditado y que Vera había decidido inventar una fantasmagórica historia desde que llegó el señor Nuttall e indagó si conocía a su tía. Seguramente el engaño en los cuentos no sea algo novedoso para los chicos y las chicas de sexto grado, porque ¿quién no conoce el engaño del lobo a Caperucita, o la ingeniosa mentira de Desastrecillo Valiente, o la astuta estafa de los tejedores al emperador? Como lectores conocemos muchos relatos con personajes que engañan y otros personajes que son engañados. El engaño que se presenta en La ventana abierta requiere de un lector activo. A diferencia de los cuentos antes referidos, esta historia no anticipa que habrá un engaño. Muchas chicas y muchos chicos, de hecho, no se dan cuenta en una primera lectura y se maravillan cuando descubren la burla y la ironía, una característica propia de la escritura de Saki, que es el maestro inglés del cuento breve. En la mayoría de sus cuentos, Saki hace una denuncia con ironía y con humor. Critica el mundo adulto, la hipocresía social y el absurdo de ciertos valores morales estrictos propios de su época. Muchos de sus cuentos tienen como protagonistas a niñas y a niños que no corresponden exactamente con una idea de inocencia y de bondad. Por estas y otras razones que encontrarán en el documento para quinto y sexto grado, sugerimos esta obra que hemos reservado para los más grandes de la escuela. ¿Qué proponemos hacer con este cuento? Bueno, en función de las características que se comentaron antes en el cuadernillo, se proponen 2 tipos de intervenciones para la lectura. Las primeras apuntan a reconstruir la historia. Por ejemplo, ¿qué opinan de lo que Vera le cuenta al señor Frampton y por qué piensan que les dijo eso? En el cuento hay una mentira que los chicos y las chicas deben descubrir. Entonces, estas preguntas apuntan a que el grupo de estudiantes pueda tener ideas compartidas. Si se contara con alguna vía de comunicación como WhatsApp, por ejemplo, se podrían recoger los comentarios compartidos y mencionar acuerdos de interpretación a los que ha llegado el grupo. La voz de la o el docente podría mencionar, por ejemplo, que en todos los comentarios se le acusó a Vera de ser una mentirosa. Una vez que se devela que Vera mintió, hay otras series de preguntas que apuntan a lo no dicho de la historia y que se proponen reparar en la construcción del relato. Por ejemplo, la intervención que dice cómo logra Vera engañar a Nuttall. Es probable que sobre este aspecto haya diferentes puntos de vista que no lleguen fácilmente a un acuerdo.
Esta intervención apunta a que las chicas y los chicos puedan detenerse a observar a los personajes y sus rasgos de personalidad que no están explícitos en el cuento y que deben descubrirse. Lejos de reemplazar el espacio de intercambio que se podría dar en la escuela si se contara con alguna vía de comunicación con los chicos y las chicas, por ejemplo un grupo de WhatsApp, se puede invitar a compartir y a escuchar opiniones sobre lo leído. Para eso necesitamos un interrogante que no se pueda resolver por sí o por no, como por ejemplo el que mencionamos recién, puede ser una buena pregunta para intentar que se escuchen y se construya una noción compartida pero diversa de las interpretaciones sobre el cuento. Si se quisiera avanzar sobre este aspecto en el documento 5, se ofrecen más opciones sobre cómo favorecer estos posibles intercambios, incluso incorporando comentarios sobre expresiones o recursos que el autor utiliza en la obra y que producen impactos específicos en los lectores y sobre las relaciones entre su biografía y sus textos. Es decir, la intervención docente vía grupo WhatsApp podría servir a la distancia para hacer notar frases o expresiones que son claves en el entramado de la historia o relaciones entre la oscura historia de vida de un autor y los personajes de sus cuentos. Si la ventana abierta resultó de interés para el grupo de estudiantes, en el cuadernillo se sugieren otras lecturas y se recomiendan textos semejantes. En síntesis, el trabajo de lectura que se propone pretende detenerse en las diferencias entre la historia y el relato, entre lo que se cuenta y cómo se lo cuenta, descubrir pistas que el autor deja en el texto y pensar en los efectos que generan los lectores. Todos sabemos, se aprende a escribir durante toda la escolaridad y es por eso que siempre estamos buscando, necesitamos que los chicos escriban mucho y que revisen y analicen lo que van escribiendo una y otra vez. A la distancia, tal vez hemos logrado sostener la práctica de escritura y con mucho esfuerzo y mucha imaginación conseguimos que volvieran un poco a revisar sus propias escrituras. La propuesta en este caso es: escribí lo que Vera le contó a sus amigas acerca de cómo hizo para engañar al señor Frampton. Al escribir un texto ficcional, con o sin transformaciones, se aprende a leer ese mismo texto con otros ojos porque la escritura devela algo de los mecanismos de construcción del texto. Y también se aprende sobre el escribir mismo, porque se resuelven problemas que tienen que ver con cualquier texto. Por ejemplo, a cosas muy sencillas como evitar repeticiones no deseadas y también cosas mucho más difíciles como ciertos usos de la puntuación o como encontrar la expresión exacta para un efecto que se desea provocar en el lector. En este caso, al colocar a la protagonista, Vera, a contar los hechos desde su propia voz, la escritura obliga a develar la mentira y a asumir una posición frente a ella. Sí, ¿viste? Bueno, para que te sigo contando. Entonces se me ocurrió hacerle una broma con la ventana abierta, esa, la que usa mi tío, y decirle que mi tía estaba loca, jaja. Es una transformación profunda del relato, que constituye un buen desafío para los grandes de la escuela. En el documento se pueden encontrar muchas sugerencias para orientar la escritura a distancia. Algunas son sobre la planificación del texto. Traten de explicar cuándo decidió burlarse del señor Frampton, cómo se le ocurrió, cómo se fue asegurando que no iba a ser descubierta, cómo fingió mirar la ventana con terror. Otras anticipan problemas que son muy frecuentes en la escritura de todos los chicos. No se olviden de la mayúscula inicial, después de punto, en los nombres. Había, sabía, tenía, va con acento. Había es de haber, la H y la B larga, por favor.
También van a encontrar el análisis de algunas escrituras de niños, que aquí mostramos, y algunas decisiones sobre posibles formas de devolución. De las muchas formas de revisión de los textos, destacamos una que nos parece que ha funcionado muy bien a la distancia y que es bastante fácil de realizar. Les pedimos a los chicos que tomen su texto, lo lean en voz alta, se graben y después se escuchen y decidan en función de lo que escucharon qué es lo que necesitan modificar. Muchas gracias, esperamos que el documento les resulte productivo.